El teorema de divergencia, o bien conocido como el teorema de Gauss, establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Esta ley fue formulada por Gauss en 1835, pero fue publicada hasta 1867. Este teorema se aplica en el campo electrostático y el gravitatorio. Sus fuentes son la carga eléctrica y la masa. Para tener una idea sobre las fórmulas que vamos a ver a continuación, F con coordenadas x, y, z es un campo vectorial de 3 dimensiones. La letra V es un volumen de 3 dimensiones. Se puede imaginar como una burbuja flotando en el espacio. La letra S es la superficie de V. El teorema de la divergencia relaciona la divergencia de F en el volumen con el flujo de F hacia afuera de la superficie. Como podemos observar las dos fórmulas, la primera suma los pedacitos de flujo hacia afuera de V y la segunda, la integral de flujo, mide todo el flujo hacia afuera a través de la frontera de V. La idea es que la divergencia mide el flujo hacia afuera en puntos individuales, mientras que el flujo mide la cantidad de fluido que sale en toda una región. Así que al sumar todos los cachitos de divergencia, se obtiene el mismo valor que el flujo. Algo que debemos de considerar para este teorema es que la superficie debe de ser cerrada. Cuando un campo vectorial tridimensional F se considera como la representación de la corriente de un fluido, el flujo de F a través de una superficie S es una medida de cuánto líquido pasa a través de una superficie por una unidad de tiempo, y se mide con esta fórmula. Se puede pensar en esta integral como si se separara la superficie en muchos pedazos pequeños, donde la derivada de la sumatoria representa el área de uno de estos cachitos. La letra con el gorrito, el vector unitario, representa una función que le asigna un vector normal unitario que apunta hacia afuera a cada punto de la superficie. Cuando el producto punto F por el vector unitario es grande, significa que la corriente del fluido es en la misma dirección que n gorrito, y por lo tanto el fluido pasa a través de la superficie rápidamente en ese punto. En el caso de la superficie, consideramos que la superficie es cerrada, que no tiene bordes, y encapsula un volumen tridimensional V. Si S se orienta con vectores normales unitarios que apuntan hacia afuera, el flujo de F a través de S mide qué tan rápido el líquido sale del volumen V. Como resumen, F por el vector unitario nos dice cuánto fluido sale o entra, y la derivada de la sumatoria nos dice el cachito de área. La divergencia en cualquier dimensión mide la tendencia de fluido a alejarse de cada punto en el espacio, más específicamente si se toma algún punto en el espacio, como por ejemplo las coordenadas x, y, z, y unos volúmenes minúsculos alrededor de este punto, el V mini. Para hacer que las integrales triples entren en juego, hay que separar un volumen tridimensional V en muchos pedazos minúsculos, calcular la divergencia de F dentro de cada pedazo, multiplicar ese valor por el volumen del pedazo y sumar lo obtenido. El proceso explicado anteriormente describe también la idea intuitiva detrás de una integral triple. Al igualar esto al flujo de F a través de la superficie de V, obtenemos el teorema de la divergencia. Vamos a resolver el primer ejemplo, el cual es una integral de superficie a través de un cubo. Digamos que C es un cubo de 1 por 1 por 1, situado en el espacio de tal manera que una esquina está en el origen, una esquina está en las coordenadas 1, 1, 1, y todas sus aristas son paralelas a uno de los ejes de coordenadas. Hagamos que S representa la superficie de este cubo, que consta de 6 caras cuadradas orientadas mediante vectores normales, que apuntan hacia afuera. Calcula la siguiente integral de superficie. La divergencia se escribe así, y así es la estructura de la integral triple, según el cubo, va de 0 a 1. Resolvemos la divergencia
como un vector de operadores de derivadas parciales. Derivamos y la derivada con respecto a x de 2y nos da 0, más la derivada con respecto a y de 3y cuadrado nos da 6y, más la derivada con respecto a z de 4z nos da 4. Usamos el teorema de la divergencia para resolver el problema, sustituyendo la divergencia que acabamos de calcular en la integral triple. Separamos la integral e igualamos a 1, ya que todo lo que está en color naranja nos dará como resultado 1. Resolvemos la integral, la cual nos dará un resultado de 3y al cuadrado, que al evaluarlo de 0 a 1 nos quedará solamente el valor de 3. Al sumar 3 más 4 nos da 7. Ejemplo 2. Integral de superficie a través de un cilindro. Sea C un cilindro cuya base es un círculo de radio 3 en el plano XY, centrado en el origen y cuya altura es 5. Hagamos que S represente la superficie de este cilindro, orientada con vectores unitarios normales apuntando hacia el exterior para calcular la siguiente integral de superficie. Calculamos la divergencia, como lo hicimos anteriormente, como un vector de operadores de derivadas parciales. Derivamos cada una de ellas y la derivada con respecto a x de x cúbica nos da 3x cuadrada, más la derivada con respecto a y de y cúbica nos da 3y al cuadrado, más la derivada con respecto a z de x cúbica más y cúbica nos da 0. Sustituimos el valor anterior en la integral y a continuación, ya que estamos integrando sobre un cilindro, integramos utilizando coordenadas cilíndricas. Para eso sustituimos lo que se nos indica. Definimos los límites con respecto a los datos que se nos dan. Retiramos el 3 ya que es una constante. Y en estas dos integrales, r es tratada como una constante, así que también la retiramos. Ahora solamente queda resolver cada una de las integrales, la cual esta integral nos va a dar como resultado 2pi. Agregamos el 2pi multiplicando al 3 y resolvemos la integral, la cual nos va a dar como resultado 5. Agregamos el 5 a multiplicar al 3 y al 2pi y resolvemos la integral, la cual nos va a dar un cuarto por r a la cuarta de 0 a 3. Y evaluando nos quedaría un cuarto por 3 a la 4 menos un cuarto por 0 a la 4. Pero bien sabemos que cualquier cosa multiplicada por 0 nos da 0. Así que solamente nos quedaría un cuarto por 3 a la 4. Multiplicamos todo y como resultado nos da 1215pi sobre 2.